Iniciamos una nueva entrega de Historias de Vida. Bienvenidos a todos. La propuesta para esta entrega es conocer los inicios de dos instituciones de Montecarlo. La primera de ellas nos traslada a pocos años de la fundación oficial de nuestra comunidad y se trata de la Iglesia Luterana. El pastor Carlos Brinkmann nos comenta cómo fueron aquellos primeros años. Mi nombre es Carlos Brinkmann, soy el pastor de la Iglesia Luterana en Montecarlo. Quiero agradecer en primer lugar a los integrantes de la agrupación Fundadores por esta oportunidad que nos brindan de poder dar un pantallazo a la historia de la Iglesia aquí en esta localidad, siendo una de las instituciones más añejas que tenemos, próximo a cumplir sus 100 años de labor ininterrumpida aquí en nuestra localidad. La historia en Montecarlo se remonta para el año 1922, cuando el señor Teodoro Bischoff se contacta con el pastor Hibner, que en aquellos tiempos estaba llevando adelante la congregación en Leandro N. Alem. La iglesia luterana, como filial del Sínodo de Missouri, estaba dando sus primeros pasos aquí en Misiones, y por lo tanto el señor Teodoro Bischoff se acerca al pastor Hibner para que comience también una obra de atención espiritual a 35 familias aquí residentes en la zona de Montecarlo. El pastor Hibner llega a la localidad a través del barco y el 31 de marzo de 1922, el 2 de abril de 1922, el pastor Hibner da el primer culto luterano aquí en esta localidad, donde participaron varias personas. Posteriormente, el día de Año Nuevo de 1923, el pastor Hergang dio el siguiente culto. A partir de allí, los cultos se empiezan a dar en la casa del señor Lose, del don Federico Lose. También había cultos que eran leídos por miembros de la zona, como por ejemplo el señor Friedrich Miller y también el señor Gustavo Glixberg. El 16 de septiembre de 1923 se lleva a cabo una reunión con la asistencia de 11 miembros con el fin de la instauración de una escuela alemana aquí en esta zona, una escuela para atender a los hijos de los colonos en la educación y también en el sostén espiritual. Se solicita al señor Luis Martin, que era vicario en aquel tiempo en el Sínodo de Missouri, trabajando en Brasil. Y el 2 de enero de 1924 comienzan las clases aquí en Montecarlo, las clases de la escuela común y también las clases de confirmación, recordando que para aquellos años no había escuela pública y el Estado todavía no estaba presente con este tema. A un comité compuesto por los señores Teodoro Bischoff, Federico Lose y Friedrich Miller se encomienda la ubicación de un terreno para la construcción de una capilla. Se adquirió una media hectárea que fue adquirida al señor Federico Lose. Esto ocurrió en diciembre de 1924. Fíjense, desde 1924 el predio de la iglesia luterana sigue estando ahí en el mismo lugar. El 2 de diciembre justamente se inaugura la primera capilla hecha de madera. Y el 30 de noviembre de 1924 se funda oficialmente la Congregación Cristo de Montecarlo. 7 miembros fundaron el acta fundacional y fueron electos como miembros de la comisión directiva. El primer presidente fue el señor Teodoro Bischoff y como vicepresidente el señor Federico Lose. Tenemos que agregar también que no era sencillo en aquella época trasladarse, especialmente para los que eran los pastores, que no residían en Montecarlo. Vinieron de Alem, de Leandro en Alem, algunos vinieron de Paraguay, y se usó, obviamente, caminar a pie, se usó venir a caballo, en motocicleta, en un forá, en un jeep y hasta los más modernos en un
Renault 4, en un 4L de aquella época, además de los colectivos. Así que, en fin, no hubo frenos para la expansión del reino de Cristo. Tenemos que destacar que la Congregación Cristo de Montecarlo es la congregación central, donde se encuentra la casa parroquial y es el lugar de la residencia del pastor. En la actualidad, a la parroquia la componen 4 congregaciones. La local de aquí, que viene desde el año 1924. También hay que sumar el Alcázar Pueblo, que está en la localidad del Alcázar desde los años 70. Desde el año 1980, el Alcázar kilómetro 21 en la Colonia. Y desde el año 2000 en adelante es la congregación en Caraguataí la que tiene su funcionamiento. Es necesario recordar que la congregación de Montecarlo es el epicentro del crecimiento de la iglesia luterana en todo el Alto Paraná. En los primeros tiempos comenzó también una obra en Ñacanguazú, hoy Hipólito Yrigoyen, y la primera de estas parroquias que se independizó de Montecarlo fue Hipólito Yrigoyen en el año 1971. La segunda parroquia que nace de Montecarlo es la de Puerto Esperanza, dando su comienzo de actividades en el año 1993. La tercera es Garuapé, que nace en el año 1999. Cabe destacar que en el año 2012 la parroquia de El Dorado comienza a funcionar. Recordemos que la labor de la obra misional de Montecarlo alcanzó hasta Puerto Iguazú, por un lado, y por el otro lado hasta Bernardo de Irigoyen. Podemos ver cómo la obra de Dios se llevó a cabo desde la iglesia luterana de nuestra localidad. Queremos destacar también la construcción del templo de material que allí tenemos, que es tomado como un referente turístico e histórico de la localidad de Montecarlo. Cuando se vio que la viejita capilla de madera empezaba a mostrar su tiempo de deterioro, se encomendó al señor Jacobo Dam que comience la obra de la construcción del templo que hoy conocemos. El cimiento se construyó con piedras brutas, ¿sí? con unas piedras que eran extraídas directamente acá de esta zona. El 28 de agosto de 1955 se pudo colocar la piedra fundamental y el 3 de marzo de 1957 fue la fiesta de inauguración, donde comenzó a poder usarse el templo de material. Es interesante ver que la obra en el templo ha ido agregándose, enriqueciendo y agregándole distintas matices, embelleciéndolo y haciéndolo cada vez más confortable. También queremos recordar que hasta no hace mucho tiempo se contaba con una casa parroquial desde los años 1930, una casa que fue necesario demolerla por el deterioro del paso de los tiempos y la imposibilidad de poder restaurarlo en la necesidad que se tenía que ver. En las paredes de esta antigua casa pastoral se forjaron sermones, proyectos, planes, sueños, aunque también fueron testigos de sinsabores, tristezas, lágrimas y derrotas, además de que nacieron y crecieron allí distintas generaciones de hijos de pastores. Luego de un gran esfuerzo parroquial y la ofrenda de los miembros, podemos contar con una nueva casa parroquial que es la que todos podemos ver. También es importante recordar que desde 1985 aproximadamente se cuenta con el salón multiuso, que también fue hecho a pulmón, como podemos decir, con la ofrenda y el trabajo de cada uno de los miembros, destacando que la Iglesia Luterana no recibe ningún aporte ni apoyo para su sostén. Es exclusivamente el esfuerzo y el trabajo de sus miembros. No se recibe ningún aporte ni estatal ni del extranjero. La piedra fundamental
se colocó el 6 de enero de 1985 y como dato anecdótico, en esta piedra fundamental del salón multiuso fue puesto un cofre de madera forrado en plomo, donde allí se colocó una Biblia, la revista El Luterano de edición de diciembre de 1984, el Catecismo Menor, un himnario, el diario El Territorio del día, las nóminas de las autoridades que había en ese momento en la localidad, en la provincia, en la nación y también la nómina de autoridades de la iglesia. También el mes de agosto de 1987 se inició un trámite para que la calle lindante que va para rumbo del parque donde se realiza la fiesta provincial de la flor se llamase Martín Lutero, destacando que en ese año, en 1987, fue la primer calle llamada Martín Lutero que estuvo nombrada así en nuestro país. Allí se colocó una placa de bronce rescatando ese momento tan especial. Queremos también resaltar que en el año 2017, hace poquito, se celebraron los 500 años de la Reforma y se realizó una celebración multitudinaria aquí en esta localidad, en el Club Guatambú, donde se hicieron presentes todos aquellos que son parte de la historia de toda la zona del Alto Paraná, agradeciendo especialmente a todos aquellos que colaboraron de una manera o de otra para que esto se pudiera hacer realidad. Quizás como datos anecdóticos, el primer bautismo fue el de Albino Martín Bischoff, quien nació el 13 de febrero de 1922 y fue bautizado el 9 de abril de 1922. Su padre era Teodoro Bischoff y su madre Erna Krieser. Sus padrinos fueron, por ejemplo, Adolfo Bischoff, Augusto Krieser, Elizabeth Bischoff, María Voss, y el pastor que hizo el bautismo fue el pastor Gerardo Hibner. La primera confirmación fue realizada el 10 de febrero de 1924 a cargo del pastor Gerardo Hibner. El primer casamiento fue el de Enrique Kraus con Teresa Bischoff el 3 de septiembre de 1925. También tenemos que destacar que así como acompañamos en la vida, la iglesia también acompaña en el momento de la partida de esta tierra. El primer fallecido que se anotó en nuestra iglesia, el primer sepelio, fue el de un niño que se llamaba Helmut Glücksberg. Falleció el 10 de noviembre de 1923 a causa de la viruela a la edad de 9 meses y 14 días. ¿Por qué traer la historia de una iglesia para ser publicada? Por la simple razón que la fe es inherente a la estructura del ser humano. El hombre no es solamente cuerpo, o solamente emociones, o solamente espiritual, sino que es una conjunción. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser, espíritu, pneuma, el aire en griego, el alma, la psique, la psiquis, y el cuerpo, el soma, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario ver también la necesidad espiritual en la persona, no solamente la psicológica y la material, ya que la espiritual nos permite enfrentar cuando hay carencias materiales y también cuando hay dificultades psicológicas. La espiritual es aquella que nos sostiene en nuestro caminar hacia la eternidad. En estos más de 90 años, la Iglesia Luterana de Montecarlo tuvo parte activa en la formación espiritual, moral, mental y comunitaria de todas las generaciones que habitaron en la localidad, de manera directa o indirecta. Es más, podemos decir que la influencia de la Iglesia Luterana marcó el rumbo de la localidad, pregonando valores que son milenarios e intrínsecos al ser humano, como el trabajo, la honestidad, la solidaridad, el compañerismo, la alegría, la esperanza, la realización personal, la identidad como persona, la voluntad de servicio, el cooperativismo. Le agregamos el perdón, la restauración, la paz, el dominio propio, el gozo por las causas nobles, la paciencia, la humildad y el amor. Estos últimos dones y frutos brindados por el mismísimo Dios a la localidad. ¿Qué institución, podemos decir, se ha mantenido incólume en su médula ideológica a lo largo de la historia?
¿Qué institución brinda el aseguro firme y constante en las distintas tormentas de la existencia humana? Es la Iglesia cristiana, que basa su esencia de ser en las Escrituras, la Biblia, que el mismo autor Jesucristo dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les agradezco este tiempo que ustedes nos han brindado. Quiera Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estar con ustedes, sostenerlos y acompañarlos en cada momento de sus vidas. Antes de continuar con más historias de vida, los invitamos a conocer nuestros libros. El volumen 12 nos sorprende con trabajos tan variados como interesantes. La historia del Departamento de Aplicación de la Escuela Normal número 2. La historia natalida de la señora Correa da Silva. El aserradero de Tarumá. La familia de Mary Böhm de Ranger. La capilla Santa Rita de Caraguataí. Los aniversarios de Montecarlo, la Juventud Agraria Cooperativista, poemas y varios escritos más. En el volumen 13 encontramos en él historias sobre la Comisión Vecinal de Alerta, sobre Lola Kiss, Aurora Rodríguez, los 20 años de la agrupación Caminatas, el 50 aniversario de EMSA, Electricidad de Misiones, la Escuela 434 de Colonia Larrague, historia de la familia de Araldo Anders, la historia del impacto de la dictadura en las iglesias evangélicas del Río de la Plata, el servicio militar en la Guerra de Malvinas, la historia de la fécula de mandioca en zona de Puerto Rico, historias de niñez en la familia Correa da Silva, entre otras publicaciones. El volumen 14 contiene muchísimos trabajos. La historia de Carlos Ernesto García Arena, la historia de Celina Rorik, la historia de la escuela de la familia agrícola EFA, San José Fraina de Metz, vivencias sobre el Mundial de Fútbol 1978 y sobre el Mundial de Fútbol 2019, el árbol genealógico de la familia Goetz-Kaiser, las plazas y espacios verdes de Montecarlo, la historia de la familia Chilabert, la floricultura en Montecarlo, el accionar del Rotary Club, el teatro comunitario en Montecarlo, el periódico escolar El Indio Andresito, la historia de la Congregación Evangélica del Río de la Plata, historias personales de infancia y poemas varios. Para quienes deseen adquirir el libro, volumen 15, este contiene trabajos relacionados al centenario de Montecarlo. Otros temas como los granaderos a caballo de Montecarlo, las repercusiones del golpe de Estado en nuestra localidad. También se encuentran exposiciones sobre entidades como la AFS, la Feria Franca, la Asociación de Maestros, la Estación Experimental del INTA, la Parroquia Santa María del Iguazú y sus capillas, el nombre de la escuela número 823 de la ITA, algo de la agrupación Fundadores, los Adalides Deportivos. Además, historias de vida de personajes como Nene Mesa, Rula Marcial, Cipriano Aldana, Ojo, Valesca Anders, y poéticos homenajes a Doña Gregoria Torres y Eugenio Benítez, así también a la pastora Nancy. Continuamos ahora con otra entidad que con mucho esfuerzo logró concretar sus sueños e ilusiones y sigue trabajando día a día en pos del bienestar de sus alumnos. Estamos hablando de la Escuela Especial número 12. Su directora recuerda sus inicios y su crecimiento.
Hola, soy Viviana Rúa, soy la directora de la Escuela Especial número 12. Les quiero contar la historia de la Escuela Especial número 12, marcando huellas inclusivas. La institución nace por iniciativa de un grupo de profesionales: fonoaudióloga Patricia Fontán, licenciada en Servicio Social Mariana Kirten y psicóloga Lidia Preto, quienes detectaron la necesidad de contar con una escuela de educación especial, ya que en la localidad existían niños con patologías en edad escolar o bien con necesidad de estimulación temprana que no tenían acceso a instituciones comunes del medio. Con la autorización del intendente local, Carlos Lesleiter, comenzaron un trabajo de relevamiento en el año 1981 en las instituciones educativas para identificar con mayor precisión la población destinataria del proyecto, encontrando apoyo de las mismas, como también información importante para acceder a los domicilios de algunos niños que aún no habían sido escolarizados. En base a ello, elaboraron un proyecto e iniciaron las gestiones pertinentes ante el Consejo General de Educación, lo que demandó innumerables viajes a Posadas hasta que el 26 de marzo de 1984 se crea la Escuela Especial número 12 por resolución número 653. Comenzó a funcionar el 4 de abril del mismo año en un local alquilado, bajo los lineamientos de la supervisión de primaria a cargo de la profesora Zulema Zarza de Belloni. Y el 11 de abril se realizó el acto inaugural, izando orgullosamente por primera vez la bandera argentina con la presencia de autoridades, entre ellos el intendente Juan Gómez y numerosa asistencia. La planta funcional inicial estaba constituida por los siguientes cargos interinos: una directora, que era Patricia Fontán, 2 maestros de grado, Cristina Jacas y Marta Coquincac, 2 maestros especiales, de educación física, Patricia Garchano, de música, Marlene Ferreira Díaz, una fonoaudióloga, que era Patricia Fontán, la psicóloga Graciela Yamaciro, la psicopedagoga Miriam Benes y una asistente social, Mariana Kirten. La escuela fue en franca expansión, ocupando siempre un lugar destacado en la comunidad montecarlense. Se consiguieron nuevos cargos de maestros y de kinesiólogo, donde se desempeñó sus funciones Nora Vera de Haches. También el cuerpo docente abrió las puertas de la institución para interactuar con sus pares de otras localidades, organizándose en 1987 la jornada de reflexión Escuelas Especiales, con la participación de numerosos docentes de la zona. La primera directora con título de Educación Especial fue la profesora Liliana Alicia de Luca, a quien le sucedió luego, en 1989, la profesora en Educación Especial Irma Benavides, quien ocupó dicho cargo hasta el 2016. En sus inicios funcionó en un local alquilado por la municipalidad, ubicado sobre la Avenida Libertador 2257, en el que se prestó servicios hasta enero de 1992, fecha en que se trasladó al edificio propio, sito en la Avenida Brasil y Mitre. En el año 2005 comenzó la construcción del nuevo edificio escolar, conseguido a través de las gestiones realizadas por el ministro de Educación de la Nación de ese periodo, que era el profesor Daniel Filmus. El 22 de agosto de 2007 se inauguró oficialmente las instalaciones. El 2009 fue muy significativo para la institución, ya que se cumplieron 25 años de su creación. En el año 2010 se estrenó a nivel local, en el acto aniversario por los 90 años de la localidad, el himno nacional argentino y Misionerita, interpretado en lenguas de señas argentinas. También en ese año se recibió la visita de profesionales de la odontología de la Universidad de Buenos Aires, quienes realizaron tareas de prevención y asistencia a los niños de la escuela, práctica que se repitió durante muchos años. La institución sigue funcionando día a día, garantizando el derecho a la educación a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, tanto en las actividades que se desarrollan en la escuela como aquellas que se llevan a cabo en articulación con las instituciones, como el CEFE número 6, el NENI 2033, la escuela número 254 y la escuela de adultos número 16. Por otra parte, se establecen redes con el hospital de área, donde se realiza atención temprana del desarrollo infantil como tarea preventiva y asistencial.
Se establecen redes con la municipalidad y se forma parte del Consejo Municipal de Discapacidad. Actualmente, la institución cuenta con una matrícula de 110 alumnos distribuidos en diferentes grupos. Poder abordar las demandas de la institución fue posible porque se ha podido fortalecer el equipo, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Finalizando, queremos resaltar el desafío que tenemos como institución y como sociedad, que es promover y garantizar la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes que concurren a nuestra querida Escuela Especial número 12. Les quiero contar el testimonio de quien trabajó en nuestra institución desde María Eugenia Adi, la psicóloga, nos dejó su testimonio. A fines de 1992 llegué a la ciudad de Montecarlo, llena de ilusión y con una profesión preciosa para ejercer. Mi juventud y mis ganas de trabajar se encontraron con una escuela especial que prontamente me acogió con calidez. Soy sanjuanina. Venía de vivir en Buenos Aires, venía de un colegio grande, de 2 pisos y muchas puertas de acceso, con gente hermosa que hablaba mucho y andaba siempre apurada, y tomaba mate en jarrito de metal. Cierro los ojos y viene a mi memoria la Escuela Especial número 12 de aquellos años. Construida de madera, techo a 2 aguas, mástil y bandera flameante. Tierra roja, algunos retazos de pastito, justo los que no tenían el privilegio de recibir la pelota. Con una única entrada, la dirección, luego las aulas, separadas por tabiques que afanosamente querían ponerle límites al vecino sonido. Cuántas risas cómplices, cuántas voces infantiles, cuánto trabajo compartido. Mucho sol, siestas calurosas, días nublados, abundante lluvia. Imborrables recuerdos. Alguien aparecía y sin mediar palabra, con un banquito y la guitarra, atrapaba la atención de todos y hasta el más inquieto lo escuchaba. Una fiesta al cierre perimetral que dejaba claro hasta dónde sí y hasta dónde no. Algunas corridas, buscando fuera del perímetro un niño aventurero que nos dejaba con la lengua fuera y el corazón agitado. Era la Especial 12. Con gente hermosa que hablaba mucho y estaba en calma. Tomaban mate amargo y caliente, y yo los miraba, el mío era dulce y frío. Nunca se llegó a definir la pulseada. María Eugenia Adi, San Juan, 31 del 5 del 2021. Ponemos punto final a esta entrega de hoy. Habrá más relatos la semana entrante, así que los esperamos con ansias para revivir más historias de vida. Chau, chau.